Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Estamos nuevamente rumiando la semana séptima del título de este alimento, que tiene por título La reconexión del hombre con Dios. Y el mensaje de esta semana, su título es La degradación y restauración de la iglesia. Amén. Apoyados en las citas bíblicas, Apocalipsis 2 del 4 al 5, 24 y 24, capítulo 3 del 4, del 7 al 10 también. Antes de tocar el tema, el Señor nos hace una parte introductoria acerca de la palabra profética. Amén. Es importante que usted y yo estemos claros qué es la palabra profética y todo lo que la palabra profética produce en nosotros. Amén. La palabra profética hace que nuestro corazón arda. Amén. Arda, aleluya. También, ¿qué hace? Restaura nuestra condición. Entonces la palabra profética hace que nuestro corazón arda. ¿Pero para qué? Arda para la voluntad del Señor. Amén. Hace que seamos restaurados de nuestra condición. También nos une los unos con los otros. También nos une con la voluntad de Dios. Amén. Todo esto lo produce la palabra profética. En esta parte introductoria también el Señor nos mostraba, ¿sí?, que por abandonar la palabra profética, entonces la iglesia comenzó a perderse, a tener un declive, a degradarse por apartarse de la palabra profética. Pero aleluya, también por tener un amor reverente a la palabra profética, amén, de recibirla, comenzó, hermano, la restauración en la iglesia. Amén. Y mire lo que produjo la palabra profética, no solamente la restauración, sino también el levantamiento y alistamiento del ejército santo. Amén. Entonces mire todo lo que produce la palabra profética. Por un lado, bendice, restaura, une, pero al apartarnos de ella, ¿qué pasa? Viene la degradación. Entonces, cuán importante que usted y yo estemos cerca de la palabra profética. Entonces, la palabra profética, ¿qué es? No es en el lenguaje de pronto que puede confundirnos o confundir a muchas personas. ¿Cómo así profética?
no es un tema de palabra de vaticinio, no señor. La palabra profética, ¿qué es? El hablar de Dios. ¿Qué es la palabra profética, hermano? Es el hablar de Dios. Es la dirección que Dios tiene en el tiempo presente. Es su hablar para direccionar a su iglesia. ¿Qué es la palabra profética? Cuando le pregunten, ¿qué es? Es que allá me leen el futuro. No, la palabra profética es el hablar de Dios para dar dirección a su iglesia. ¿Quedó claro, cierto? ¿Y eso se lo inventó quién? No, es un principio de Dios. Es el hablar de Dios en el tiempo presente. Y este hablar, el Señor usa un canal, amén, usa un canal, porque esta palabra no sale de la nada, esta palabra sale con base a las Escrituras, con base a la Biblia. No es un hablar inventado. Entonces es importante que usted y yo tengamos claro, porque de pronto hay resistencia por no saber qué es el hablar profético, qué es la palabra profética. Y Dios quiere que estemos cerca, hermano, de la palabra, porque mire todo lo que produce la palabra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos queremos que la palabra, hermano, produzca en nosotros, hermano, un ardor en nuestro corazón con la voluntad de Dios? Si eso no está en nosotros, entonces vamos a revisarnos. Aquí nadie se ha graduado de esto, hermano. Aquí todos estamos dando esos pasos, esos escalones, ¿cierto? Estamos aprendiendo a valorar, a amar la palabra profética. Ya sabemos que la palabra profética no es otra cosa, sino que es el hablar de Dios. No es el cúmulo de conocimiento, hermano, no, sino es la palabra que da dirección a la iglesia. Entonces mire, ¿cómo así que produce un ardor en nuestro corazón? El Señor nos mostró dos experiencias preciosas. Una de las experiencias fue en Lucas, amén, Lucas del 13, 24, del 13 al 27, cuando dos discípulos estaban, después que el Señor resucitó, iban descendiendo hacia Emaús, hermanos, y ellos venían hablando de que el profeta varón delante de Dios, hablando de Jesús, ¿no? Y el Señor se le aparece y ellos no se dan cuenta que era el Señor Jesús, porque el Señor había resucitado en un cuerpo de resurrección y ellos no sabían, sus ojos todavía no estaban abiertos. Y el Señor mismo, ¿qué hizo? Les explicó, estuvo hablando desde Moisés hasta el cumplimiento de él, hermanos, sobre Jesús también. Y ellos que estaban tan alegres y tan emocionados que ellos lo invitaron a quedarse ahí en la aldea donde ellos llegaron. El Señor partió el pan, les dio de comer y se fue, desapareció. Cuando desaparece, sus ojos fueron abiertos y supieron que era el Señor Jesús, amén. Y algo dijeron en su corazón, amén. ¿Qué dijeron en su corazón? Vamos a ver, ¿qué expresaron? Perdón. El versículo 32 dice, y se decían, Lucas 24, versículo 32 dice así, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ardía. Pero aquí al principio que queremos rescatar es que la palabra profética es el hablar vivo de Dios. Allí el Señor tomó las Escrituras, les explicó, era el hablar de Jesús. Si el Señor no habla, hermano, no hay ardor en nuestro corazón. Y el Señor habla por medio de un canal. Así lo ha mostrado, es un principio que está en varios versículos de la Biblia. Lo podemos experimentar en Apocalipsis 1:1, cuando la palabra fue revelado al siervo Juan para hacer ¿qué? Manifestada a sus siervos. Amén. Y también a lo largo del mensaje vamos a ver cómo el Señor usa este principio de usar un profeta para dar su palabra profética. Del hablar de Dios que tiene en el momento indicado, presente para direccionar a su pueblo. Y necesitamos de que nuestro corazón arda, ¿verdad? Que estemos allí felices, contentos. No allí, hermanos, sin ánimo de hacer las cosas, cuando lo que Dios nos ha encomendado es algo grande. Entonces yo necesito que mi corazón arda. Pero ¿cómo va a arder? Cuando recibo
hermano, con sencillez la palabra profética. Esto produjo en estos dos discípulos, ¿verdad? Ardía en su corazón. Yo quiero que la palabra produzca esto en mí. Necesito recibirla con sencillez. Por otro lado, también vemos en Hechos 26 al 35, esta experiencia que tuvo Felipe con el eunuco, ¿cierto? Ahí estaba el eunuco que vino a adorar a Jerusalén. Estaba leyendo el profeta Isaías, las escrituras, pero no entendía ni papa. Allí fue Felipe enviado por el Espíritu a explicarle, hermano, a predicarle. Y él le preguntó, ¿entiende lo que lee? ¿Y quién y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, que me enseñe? Felipe entró allí y comenzó, le predicó acerca de Jesús. Hermano, le explicó acerca el libro también allí. ¿Y qué produjo en él? Alegría, pero hermano, una conversión genuina. Allí se bautizó. ¿Y qué dice el versículo? Oh Señor Jesús. Dice así, vamos a leer aquí, perdón. El versículo 37, el versículo 39, dice, de Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. ¿Qué produjo la palabra profética allí? Gozo, aleluya. Entonces, hermano, mire, usted y yo podemos tener la Biblia debajo del brazo, como decía la palabra, pero las escrituras, si no está presente la revelación que trae la palabra profética, no va a producir ardor en nuestro corazón, no va a producir gozo. Lo hemos experimentado. ¿Para qué resistir al hablar profético, hermano, cuando todo lo que trae la palabra profética es ardor en nuestro corazón, gozo? Amén. Pero es importante que estemos claros en este principio. El Señor usa un profeta y el profeta transmite lo que Dios quiere hablar a su iglesia. ¿Con base a qué? A la palabra, a las escrituras, a la Biblia. Amén. Entonces esto no es un invento, hermano. Este es el principio que Dios ha dado. Amén. Entonces, la palabra profética produce ardor en nuestro corazón, gozo, pero también otro beneficio que produce la palabra profética es que nos restaura, nos bendice y nos restaura. ¿Qué hace la palabra profética, hermano? Nos bendice. Dígale a su hermano, hermano, la palabra profética te bendice y restaura. Entonces vimos esto, hermano. ¿Dónde vimos todo esto? Aquí en el libro de Isaías 55. Vamos al libro rápidamente, al libro de Isaías 55. Señor Jesús. 55, aquí del 8 al 13 está lo que el Señor nos habló allí. Dice a partir del versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55. El versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Aleluya. Así será mi palabra. La comparó como esa nieve, como la lluvia que desciende. Amén. ¿Y qué produce la lluvia y la nieve? Riega la tierra. Amén. Hace germinar, produce frutos. ¿Cuánto queremos producir frutos? Es necesario que el Señor venga con la palabra, hermana, que sale de su boca, que aquí el Señor, esa palabra es la palabra profética. Amén. Cuando usted y yo la recibimos, hermano, con sinceridad, sin retener,
sino no ver a hombres en esto, hermano, sino ver el principio de Dios allí. Es el hablar de Dios. ¿Cuántos creemos que es el hablar de Dios? Hermano, la palabra profética la tenemos hoy disponible a montón. Amén. Y más segura, como dice segunda de Pedro 1:19. ¿Qué dice? Y bien hacéis en estar atentos. Hermano, esto no es un invento de nosotros. Está en la palabra. Que bien hacemos cuando con atención la escuchamos, la recibimos. Dígale a su hermano, hermano, bien hacemos al estar atento. Aleluya. Mire lo que viene, cómo viene a bendecirnos la palabra profética. Nos riega. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser regados? Viene a germinar, hermano, a que produzca fruto. La palabra profética produce algo práctico en nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces no vemos todo esto que queremos ver porque estamos, hermanos, no tan de cerca de la palabra. Hay que ser sincero. Y la palabra profética hoy está en alimento diario. Aleluya. ¿Cuántos creemos que la palabra profética está en alimento diario? ¿Cuántos estamos disfrutando del alimento diario? ¿Se vio? Entonces necesitamos, hermanos, estar de cerca. Esto no es simplemente querer, sino estar, hermanos, disponernos. Amén. La palabra profética también se nos transmite en los live. ¿Dónde? Todos los jueves, todos los domingos. También localmente cuando viene la palabra profética, los viernes. Aleluya. Entonces es allí. El Señor está mandando la lluvia. Y como dice, a tiempo. La lluvia la está mandando a tiempo, en el momento adecuado. ¿Cuántos creemos que el Señor la está enviando en el momento cierto? En el momento adecuado. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos bendice, hermano, por medio de su palabra. También en el libro de Joel podemos ver cómo el Señor nos restaura allí. Vamos a leer el libro de Joel 2, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán su fruto. Mire, sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y mira esta palabra, lo último, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Cuántos creemos que la palabra va a restaurarnos? Hermano, yo necesito cada día que la palabra me restaure. ¿Usted cree que todas nuestras relaciones están restauradas? ¿Usted considera que estamos restaurados con todo conforme a la voluntad de Dios? No, hay muchas cosas que hay que restaurar, ¿verdad? Yo necesito que el Señor siga restaurando mi vida, que siga restaurando mi amor por la palabra, que siga restaurando mi amor por mi esposa, que siga restaurando mi amor por mis hijos. Hermano, ¿cuánto necesitamos que el Señor restaure? Que siga restaurando mi relación con los hermanos, que siga restaurando, hermano, todo lo que el enemigo ha venido a robar, a quitar y a destruir, hermanos. El Señor lo hace, restaura nuestro amor por el Señor, nuestro amor, hermano, por la palabra, nuestro amor por la voluntad de Dios. Si eso no está, hay esperanza, hermano. Pero la esperanza está en recibir, hermano, con sencillez la palabra profética. Amén. Entonces la palabra profética bendice, la palabra profética restaura, la palabra profética hace que nuestro corazón arda. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, gracias al Señor por la palabra.
La palabra hace la obra del Señor, amén. Poderosa es la palabra, hermano, que sale de la boca del Señor, amén. Por eso el Señor quiere que nosotros nos limpiemos por medio de la palabra, amén. Y ese limpiar, el Señor hace un entrelazar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos limpiamos por la palabra, cuando nos sumergimos, cuando disfrutamos de la palabra profética, hermano, el resultado es el entrelazarnos los unos a los otros, amén. Dios quiere, hermano, en nosotros formar este tejido de amor, aleluya. Pero, hermano, ocasionó algo trágico en el huerto de Edén, ¿verdad? Llevando ya a Adán y Eva. El enemigo hizo algo en la mente humana, la corrompió totalmente. Y ahí vemos cómo Satanás, basado en los tiempos, ha engañado al ser humano. ¿Por qué, hermano? Porque la mente del ser humano está corrompida, está dañada. Pero, hermano, mire que en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice algo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, el enemigo hace algo, usa artimañas. ¿Para qué? Para poner duda en nuestra mente. Hermano, nuestra mente necesitamos volverla al Señor, amén. Nuestra mente vagando, pensando en muchas cosas, hace que nuestra mente se llene de fortaleza, de sofisma, de muchas cosas que ponen a dudar en cuanto a la palabra del Señor. Hermano, el objetivo de Satanás es que usted dude de lo que hoy el Señor está haciendo actualmente. Pero, hermano, tranquilo, si llega esa duda, usted necesita ir al Señor. Señor, aquí estoy. Señor, lávame con tu palabra. Hermano, Juan 15:3, ahorita que lo disfrutábamos, hermano, algo maravilloso ocurrió en mí, hermano, que fui lavado por la palabra, aleluya. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A este punto me impactó mucho. ¿Por qué, hermano? Porque el resultado, cuando hay duda en nuestra mente, el resultado es que perdemos la sencillez, perdemos la pureza y nos desconectamos de Cristo. Ese es el resultado. Toda acción que usted tenga, tiene que haber un resultado. Pero, hermano, gracias al Señor, porque el Señor nos alentaba mucho. El Señor decía, si todavía está dudando de la inmersión de la palabra, de grito de guerra, de cómo es esto, hermano, simplemente crea y obedezca, aleluya, que el Señor y la palabra están operando en su interior y en mi interior. Y su mente va a ser renovada todos los días. Si hay duda, hermano, no importa. Simplemente usted necesita ir al Señor. Señor, te entrego esta duda a ti. Señor, gana lo que tengas que ganar y voy a sumergirme en tu palabra, aleluya. Hermano, la clave no es que usted tenga duda, la clave es que usted se aleje de la palabra. Ahí está el problema. Usted necesita sumergirse. Y entre más se sumerja, el Señor lo va limpiando, aleluya. El Señor lo va lavando con su palabra. Otro puntico es que en el huerto de Edén se creó un vacío enorme en el ser humano. Ese vacío lo llenó el mismo enemigo de Dios, Satanás. Pero vemos, hermano, que por medio de este vacío el hombre hacía, y actualmente el hombre hace todas las cosas fuera del gobierno de Dios. Pero, hermano, Dios quiere llenar hoy ese vacío. Ese vacío lo llena por su palabra profética. Hermano, usted necesita y yo disfrutar de la palabra profética. Hermano, y un principio que nos regaló el Señor en este día
es que necesitamos amarnos los unos a los otros. Hermano, ese es el principio que debe estar grabado todos los días en nuestro corazón. Pero hermano, el enemigo también es astuto, quiere entorpecer el plan original de Dios, que nos amemos, que nos entrelacemos, ¿verdad? Y Él ha puesto en el corazón del ser humano la envidia, el odio, el sentimiento de competencia. Están en nosotros. Eso no está afuera, hermano, están en nosotros. Pero ¿qué hace que eso no florezca? La palabra, el disfrute de la palabra profética. Porque el Señor siempre nos ayuda aquí a ejercitar nuestro espíritu. Porque ejercitando nuestro espíritu hace que todos esos vacíos, todas esas cosas salgan de nosotros. Seamos limpios por la palabra. Mira, este punto me gustó y yo quiero ser muy ayudado. Necesito más este principio de amarnos los unos a los otros. Me falta mucho. Pero hermano, estamos en el proceso. Aleluya. Mire, el enemigo instauró en el corazón del hombre envidia, odio y competencia, ¿verdad? Mire lo que hicimos aquí. Todo esto fue preparado por el Señor. Sobre el grito de guerra que se hizo con los varones, ¿verdad? Y el grito de guerra que se hizo con las hermanas, amén. Allí yo dije que esto no era ¿qué? Competencia, sino que era para probar quién ganaba, ¿verdad? Hermano, eso está en nosotros, ¿verdad? Y ganaron las hermanas, felicitaciones. Pero hermano, nadie quiere perder. Ese sentimiento brota en nosotros. Hermano, lo que tenemos que hacer es volvernos sencillos, humildes. ¿Qué hicimos los varones? Gracias al Señor que ninguno se puso bravo, ¿verdad? Nos unimos a las hermanas, aleluya. Hermano, eso es lo que Dios quiere ganar en nosotros, la sencillez, la humildad y la obediencia. Hermano, que en nosotros no ocurra el sentimiento de competencia, de odio hacia un hermano, de envidia. Hermano, que esto salga de nuestro corazón y que simplemente surja y permanezca el amor, aleluya. Y ya para finalizar, hermano, Dios quiere que nosotros hagamos un traslado de muerte a vida. El Señor decía que necesitamos mudarnos de domicilio, de casa, ¿verdad? La casa antigua que heredamos de Adán y la casa nueva, amén, que es el disfrute del reino de la vida, entrar en el reino de su amado Hijo, aleluya. Pero hermano, ese traslado se hace todos los días. Hermano, si usted todavía tiene cositas en su interior que usted sabe y yo sé, yo todavía tengo un montón, hermano. Yo necesito hacer todos los días este traslado. Salir sin nada de esta casa antigua y disfrutar de todo lo que estamos disfrutando actualmente, aleluya. Sumergirnos con ropa, hermano, y que el Señor nos ayude a que el río de la gracia nos lave. Este río de la gracia hace que nosotros podamos disfrutar de lo que el Señor nos está trayendo, aleluya. Hermano, y simplemente es en la nueva casa, aleluya. Es hacer esa mudanza todos los días. Que el Señor nos ayude y nos mantenga sencillos y humildes, aleluya. Amén. Alabamos al Señor por su palabra. Este punto que compartió el hermano Heiner es la tercera característica de la palabra profética. El hermano Toño en la introducción logró compartir dos características: la palabra que hace arder vuestro corazón, y la segunda es la palabra profética, nos trae bendición y nos restaura de nuestra condición. Y el tercer característica que compartió nuestro hermano, tremendo punto, dice allí: la palabra profética nos limpia para estar entrelazado en amor. Para que
para eso es importante el fluir del río de la gracia, para que limpie toda clase de injusticia y impureza. Dice, como la envidia, el odio, la contienda, el engaño, la murmuración. Y estas cosas, si están en nosotros, eso no va a permitir que haya ese tejido de amor. Por eso que es importante de estar metido en el fluir del río de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante ese punto que compartió nuestro hermano Heiner y todo el que compartió el hermano. Ahora vamos por el cuarto punto, característica de la palabra profética. Dice, la palabra profética nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Mire este punto. La palabra profética nos lleva a hacer la voluntad de Dios. El hermano Antonio en la introducción nos hablaba, y eso está pasando aún. Muchas veces nos han preguntado, ¿qué es la palabra profética? Ustedes hablan de la palabra profética. Y gracias a Dios que el Señor en esta semana nos volvió a repetir para tener claridad. Quizá la semana pasada, o sea, hace 2 semanas, pasamos y no fue tan fuerte, contundente esta claridad. Yo creo, ¿cierto? Porque yo creo que ahora en esta semana tuvimos más claridad. Bendito sea el Señor. Dice, 2 puntos aquí, dice, la palabra profética, eso lo compartió el hermano Toño, pero bueno, el Señor lo volvió a repetir en el día jueves. Dice, la palabra profética es el hablar de Dios con base, mire, con base en las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien habla algo, no como en la religión, que Dios te va a profetizar, que te va a ganar la lotería. No, eso no se trata aquí. La palabra profética tiene base en las escrituras. Amén, hermano. El Señor no está hablando de la palabra profética del rocío de la aurora. Tiene base en la escritura. Tiene un principio en el Salmo. Amén, hermano. Y el otro es, su contenido es extraído de la Biblia por la inspiración del Espíritu para hablar lo que Dios desee en un momento específico. O sea que este es el momento específico y Dios está hablando tu palabra profética. Pero el problema es que la palabra profética de Pablo, eso lo anunció Jesucristo en Juan 10:1. Pero en Pablo se vio el ataque que tiene la palabra profética y está en nuestra mente. Tiene barrera para que muchas veces penetre, para que hagamos la voluntad de Dios. Y mire esto, el Señor nos hablaba. Si quiere, esto está en el día jueves, no creo que estamos compartiendo lo que dice aquí. Dice, Gálatas 1:7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá en el alimento diario dice, lo decía, el apóstol Pablo fue colocado por Dios, fue el encargado de ministrar y dispensar la gracia de Dios, pero otros, sin entrar por la puerta, se infiltraron en la iglesia con un objetivo, para criticar al apóstol y desviar a los santos de la palabra profética. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la palabra profética. El problema está en la mente de los santos. Muchas veces dudamos de lo que Dios está haciendo. Señor Jesús, y vamos a avanzar un poquito. Y dice aquí, ya somos salvos por el Espíritu. En nuestro espíritu necesitamos cada día más del río de la gracia para llenar nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pensamos que muchas veces la vida del alma, que ya está muerta y está más latente, esa no muere así nada más. Por eso que necesitamos todo el tiempo estar sumergido en el fluir de la gracia. Porque el Señor nos hablaba para respaldar eso en Efesios 4:22, el problema que hay en el viejito hombre.
está viciado, tiene problemas, tiene vicio. Pero el Señor en esta semana nos decía que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Cierto, Alicia? Este viejo hombre es el que ha traído problemas. Este viejo hombre es el que hace que yo choque con Alicia. Este viejo hombre es el que se opone a la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere otra cosa. Dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo. Amén. Ese es el deseo de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aleluya. Mira, hermano, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Que estemos chocando? No, hermano. Para que habite Cristo. Para que Cristo haga morada en mi corazón y en su corazón. Y el Señor nos hablaba allí y nos decía, vamos a detenernos un poquito y vamos a preguntarle al Señor. Señor, Dios mío, vamos a poner la condición y diga, Señor, yo soy así. Yo soy ese amargado, yo soy ese que se opone a la palabra. Yo tengo esto y nos dio una oración ahí, modelo. Principio de oración. Que muchas veces Alonso se cree que ya está completo. Pero el problema es que la vida del alma está latente, está vivita todavía y necesita morir cada día, morir y ser llena por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, cuando nuestra alma sea saturada, cuando Cristo habite en vuestro corazón, entonces el Señor va a gobernar dentro de mí y entonces me va a llevar a hacer la voluntad. No la mía, sino su voluntad. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Siguiendo con la línea de lo que los hermanos estaban hablando, lo que el Señor está encargándonos y con este rehablar en la semana séptima, nosotros estamos viendo de que cómo comenzó la problemática, cuál fue la problemática, el síntoma, el diagnóstico, y voy a tocar un punto acerca del embrión de lo que pasó con la degradación, para que tengamos un poco más de claridad y el Señor nos siga llevando por esta misma línea que el Señor está hablando acerca de la necesidad de escuchar la palabra profética. Entonces, hermanos, aquí en el día viernes hablaba acerca de amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Repita conmigo: amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Entonces, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7, nosotros vemos la revelación de cómo la iglesia, o sea, la historia de la iglesia, cómo comenzó muy bien, no hubo ningún problema. Específicamente Dios utilizó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu se derramó. Ya usted conoce esa historia, qué fue lo que sucedió. No había un hablar diferente, sino que hubieron varias lenguas por causa de la necesidad que había en ese momento, pero Dios utilizó al apóstol Pedro. Cuando Dios utilizó al apóstol Pedro, nosotros vemos ahí cómo inicia la iglesia en Jerusalén y ella comienza. Luego, después de esto, nosotros vemos de que Pablo, ¿cierto? Según Colosenses capítulo 1, no me da tiempo de leer esto, y Colosenses, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, ahí es donde nosotros vemos cómo fue Pablo constituido apóstol por Dios y para Dios y de Dios, y fue enviado por medio de Dios, y es el que sigue la línea, ¿cierto?, del plan y del propósito de Dios. En Colosenses 1:25 dice de que él fue llamado ¿para qué? Para cumplir la administración que Dios le había confiado. ¿Cuál es la administración que Dios le había confiado? Bueno, la economía de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿cierto? Dios tenía un propósito con él y con él fue como que deslumbró un poco más este asunto de la iglesia. ¿Cómo lleva él a cabo este propósito? Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos también algo más. ¿Qué vemos también aquí? Hermanos, de que a pesar de que Pablo fue el que llevó a cabo la obra, ¿cierto? Se desplegó más el evangelio, las iglesias fueron establecidas, fueron constituidas. ¿Qué sucedió aquí? Hermanos, lamentablemente
aquí vemos de que en esta época comenzaron a entrar ¿qué? Enseñanzas judaicas, mezclas, enseñanzas filosóficas. Esto fue un problema, ¿cierto? Porque surgió entonces algo que se llamaba la competencia. Hubo una competencia, así como los hermanos estaban comentando, ¿cierto? Pero aquí la competencia fue un poco más fuerte porque fue la competencia de la parte de la religión. Los religiosos entraron a las iglesias, dañaron a los hermanos, querían sacar a los hermanos de las iglesias y que no escucharan el hablar profético, que no escucharan a Pablo. Había envidia, había celo, todo lo contrario a lo que los hermanos estaban comentando. Pero hermano, yo aquí subrayé algo muy importante que quiero que ustedes me presten atención y que captemos esta parte. Aún así, el evangelio por medio de Pablo prosperó hasta el mundo occidental. Miren esto, hermanos. Aún así que habían esas disputas, a pesar de que había envidia, a pesar de que había celo, hermanos, el evangelio prosperó hasta el mundo occidental. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Hasta el día de hoy nosotros tenemos estas enseñanzas. Hasta el día de hoy nosotros tenemos las cartas del apóstol Pablo. Hermanos, esto nos demuestra que el ministerio del apóstol Pablo fue fiel al mandato que Dios había encomendado. Ahí nosotros vemos un punto muy importante, y hermanos, es de que cuando Dios establece un siervo, cuando Dios levanta un siervo, hermanos, no hay nadie que lo quite. Queremos que esto quede claro. Queremos que usted preste atención y ponga mucha atención a esto, porque esto es muy importante. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, vamos a la carta de Timoteo, vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Aquí nosotros vemos una historia, vemos una exhortación, ¿cierto?, que hace Pablo y que corrige a la iglesia en Éfeso, porque ahí fue donde por así decirlo, ahí estaba el embrión, el problema, ¿cierto? Ahí ya se estaba cuajando algo, ya había una situación problemática, ¿cierto? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, síganme la lectura por favor, para que mandases a algunos que enseñen diferentes doctrinas. Ya habían diferentes doctrinas. ¿Qué más pasaba ahí? Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Aquí vemos un problema, hermanos. Aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, en estos dos versículos, hermanos, nosotros vemos que se metieron cosas. ¿Qué cosas se metieron? Enseñanzas. Se metieron otras enseñanzas. Se metieron cuentos judaicos, ¿cierto? Se metieron genealogías, se metieron aún también los cuentos de viejas. Y entonces, ¿esto qué hizo, hermanos? Esto hizo que los hermanos de la iglesia y de las iglesias, como está sucediendo hoy en día, se distrajeran del plan y del propósito de Dios. Esto no acarreaba la economía de Dios, no acarreaba el propósito de Dios, que era el plan de Dios. Que, bueno, yo estaba investigando ahorita que estaba aquí sentado, yo decía, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué son genealogías? Hermanos, las genealogías eran prácticamente la descendencia de donde venía mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo y todo ese pocotón de gente que viene atrás. Y estoy hablando de la línea judía. Y ellos se quedaban ahí en eso y daban vueltas en eso, y eso se volvía un círculo vicioso. Por otro lado, también aquí aparecen también otras cosas, aparecen las fábulas y los mitos cuentos judaicos. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son las fábulas? Hermano, nosotros sabemos que a través del español, una fábula, ¿qué es? Son cuentos animados utilizando ¿qué? Animales. La mayoría de las veces se utilizaban animales. Pero en este caso, estas fábulas judaicas o estos cuentos judaicos, ¿saben qué eran? Eran las historias de los grandes patriarcas como David, como Abraham, y ellos comenzaban a contar eso y también hacían un círculo y eso comenzaban ahí y no salían de eso mismo. Vámonos a los días de hoy. ¿Qué está pasando hoy en día, hermanos? Hoy en día en las iglesias, en el cristianismo, y espero que aquí no. Hermano, yo espero que aquí esto no suceda, que Dios nos libre a nosotros de caer en tal situación. Los llamados testimonios, ¿cierto? Los llamados cuentos y los llamados, no, hermano, que yo recuerdo cuando vi a la hermana tal que fue allá al infierno y volvió otra vez. Hermano, esos son puros cuentos. Ojo con eso, atención, esto da risa,
Pero ojo con esto, hermano, porque ¿sabe qué pasa, hermano? Yo quiero que entremos aquí en el punto. Esto distrae del plan y del propósito de Dios, de la economía de Dios. Por eso fue que Pablo le escribió esto a Timoteo. ¿Y cómo nosotros reconocemos de que esto fue algo que no venía de Dios, sino que Pablo tenía algo puro? Bueno, el versículo 5 dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, ¿cierto? De una buena conciencia y de una fe no fingida. Verso 6: de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire, eso eran vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Imagínense hasta dónde llegó el punto de esta situación en las iglesias. O sea, cómo esto distrajo a los hermanos, cómo esto fue un problema, fue una situación, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Vamos a la aplicación de esta palabra. Hermano, la aplicación de esta palabra, hermano, es que nosotros no podemos desviarnos de la palabra profética. La palabra profética es la que nos está hablando nosotros hoy. Hermano, cuando Pablo llegó a las iglesias, él no buscaba politiquería, él no estaba tratando de proponerse, él no quería que lo honraran tampoco, porque él no buscaba el favor de nadie, él no le había hecho favor a ninguno tampoco, ni tampoco buscaba hacerle favor a nadie, sino que él quería era que cumplir el plan y el propósito de Dios, con el cual Dios lo había llamado. El propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De un corazón puro, de una buena conciencia, ¿cierto? Y de una fe no fingida. Tres cosas muy importantes que nosotros necesitamos mirar en un siervo cuando es encomendado, cuando es mandado. Hermanos, ¿qué quiero llegar con este punto? Para finalizar y darle el paso a mi hermano. Hermanos, es de que el hermano que nosotros tenemos hoy en día, hermanos, usted y yo tenemos que tener el discernimiento de dónde proviene, de quién es. Hermano, nosotros no estamos aquí honrando a nadie, nosotros no estamos proponiendo a nadie, nosotros no le estamos haciendo propaganda a nadie, sino que estamos respetando el llamado que el Señor le hizo a este siervo. Amén, hermanos. Entonces, por otro lado, y para terminar, ya en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, nosotros vemos de que Pablo no tenía más nadie a quien encomendar. No tenía a alguien, o sea, con quien el cual él podía confiar. Solamente tuvo uno solo, hermano. Todos los de Asia que me habían abandonado. Todos se fueron porque él estaba encarcelado. Hermano, cuando nosotros seguimos a alguien o cuando nosotros acompañamos a alguien, no solamente es en las buenas, también es en las malas. Y el apóstol Pablo fue abandonado, pero solamente uno, hermanos, fue el que acompañó a Pablo. ¿Quién fue ese uno, hermano? Fue un Timoteo. Hermanos, entonces la aplicación de estos hermanos que respiren, cierto, que tengamos el mismo encargo, son los Timoteos de hoy en día. Hoy usted y yo necesitamos ser un Timoteo, que acompañamos a Pablo, que acompañamos a los hermanos, que acompañamos a los siervos. No estamos aquí, cierto, para sobar la chaqueta con todo el respeto que se merecen los siervos. Estamos aquí para hacernos uno con el hablar profético. Hermanos, estamos siendo uno, cierto, con lo que el Señor quiere mostrar, con lo que el Señor quiere hablar, que es llevar hacia adelante el plan y el propósito de Dios. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Bien, hermanos, gloria al Señor. Ya para finalizar el encargo de esta semana, el Señor nos hablaba, la palabra profética es una antorcha como comenzó hablando nuestro hermano al comienzo, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿cierto? Hasta que el día esclarezca. Entonces, los primeros siglos, como terminaba hablando nuestro hermano, esta palabra estuvo en los primeros siglos, 1, 2, estuvo la palabra profética, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan. El Señor hablaba a través de ellos porque había una revelación, es la revelación que Dios da. Nuestros hermanos nos han compartido, no son revelaciones de adivinar el futuro, ni nada de esto. Esto habla de el mover de Dios, esto habla del plan de Dios, esto habla de el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios?
El propósito eterno de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. Que se haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace ¿dónde? Como se hace en los cielos. Esa es la palabra profética. Entonces, es una antorcha que alumbra, ¿verdad?, en medio de la oscuridad hasta que el día esclarezca. O sea, esto habla hasta la venida de nuestro Señor. Pero sucedió un problema. ¿Cuál fue ese problema que hubo en los 20 siglos que han transcurrido del cristianismo? Que en el siglo II, la palabra profética desapareció. La palabra profética desapareció, como vamos a ver ahora. Ese fue el gran problema que hubo hoy en el cristianismo. Que este hablar profético desapareció, hermanos. Y ahí vino el gran problema para nosotros. Para nosotros. Entonces el Señor nos decía en Proverbios, dice que el pueblo sin profecía, ¿qué? Se desenfrena, ¿verdad? Y el Señor nos llevaba al libro de Números. En Números vemos allí de cómo actúa Dios. Usted y yo tenemos que estar claros cómo actúa Dios. Cómo es que Dios actúa. Dios dice que, no vamos a leer esos versículos, Números 9, 17, 18, dice que Dios dirigía a su pueblo, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Hacia dónde lo dirigía Dios? Dios lo dirigía hacia la buena tierra, a la tierra de Canaán. Y Él lo dirigía por medio de una nube que había allí, ¿verdad? En el día, y en la noche lo dirigía por medio de una columna de fuego. Dice que donde esta nube acampaba, el pueblo acampaba. Esto habla de la palabra profética. Y dice que cuando la nube partía, el pueblo también partía. Esto habla de la palabra profética, hermanos. ¿Cierto? Entonces, pero ¿a quién usaba Dios? No era de manera abstracta, no era que Dios hablaba, no era que Dios directamente, no. Hermanos, Dios hablaba a través de un hombre. ¿Cuál era este hombre? Este hombre era Moisés. Este hombre era Moisés, porque Dios se mueve así. Dios actúa de esta manera. Eso usted y yo tenemos que estar claros. ¿Por medio de quién hablaba Dios a su pueblo? Hablaba por medio de Moisés, ¿cierto? Por medio de Moisés. Entonces, hermanos, si cada una de esas 12 tribus hubiera escogido un líder, que ese líder tuviera, hermanos, la libertad, ¿verdad? Tuviera, hermanos, allí es la libertad de hacer lo que él pensaba, de hacer lo que él quisiera y no seguir la dirección que Dios daba a través de Moisés. Hermanos, iba a quedar desenfrenado, porque iba a perder lo que Dios estaba dando a través de Moisés. Iba a perder lo que Dios estaba dando a través de Moisés. Entonces, ninguna de esas 12 tribus podía salirse de la dirección que Dios estaba dando a través de Moisés. Ninguna de esas tribus podía salirse, hermanos. ¿Por qué? Porque iba a quedar desenfrenado, porque perdía la protección, perdía el encabezamiento de Dios, perdía la protección de la nube, perdía la protección de la columna y perdía la protección de Dios, perdía la protección de Dios contra sus enemigos. Allí ellos iban a perder eso, como si alguna de estas tribus hubiera salido de la dirección que Dios estaba dando a través de Moisés. Amén. Aleluya, hermanos. Es como si nosotros hoy, por medio, de pronto la iglesia en Valledupar dice, no seguimos el hablar que Dios está dando hoy a través del apóstol, a través del profeta. Hermanos, nos vamos a morir si nosotros no seguimos el hablar de Dios a través del profeta, como le dije al comienzo, porque así se mueve Dios. Dios revela a través de un hombre. Dios revela a través de un hombre. ¿Sí? ¿Y qué sucede si nosotros nos salimos, hermanos, como iglesia en Valledupar, de lo que Dios hoy está hablando a través del profeta, del apóstol? Vamos a quedar desenfrenados, nos vamos a morir. Como iglesia nos vamos a morir porque nos salimos del hablar profético, de la revelación que hoy está dando Dios a su iglesia.
hermanos, qué tan importante es la dirección, hermanos. Aquí hay una importancia, lo más importante aquí es la dirección que Dios da, hermanos. Es la dirección que Dios da. Entonces, allí el Señor nos hablaba de las iglesias. Después que se perdió la palabra profética, ya no hubo el hablar profético. En 1 Corintios dice que Dios da la autoridad. Esto habla de una autoridad. Hoy el apóstol que Dios está usando tiene una autoridad, ¿cierto? Pero una autoridad ¿para qué? Una autoridad para edificación, no para destrucción, dice 1 Corintios 12, 28, ¿cierto? Entonces, lo que el hermano Johnny nos compartía, eso pasó en la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Ellos estaban enseñando ¿qué? Diferente doctrina. Entonces el apóstol Pablo, como autoridad, él tenía que decirle a Timoteo: ves allá a Éfeso que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque él era la autoridad. ¿Quién era la autoridad en ese momento? Era el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos diferente enseñanza a la dirección que Dios está dando a través del apóstol? Hermano, no vamos a morir, hermano, vamos a estar destruidos. Vamos a ser destruidos. Y el apóstol fue colocado por el Señor ¿para qué? Para edificación, no para destrucción. Entonces él no podía permitir esto, el apóstol Pablo, lo que estaba sucediendo allí en Éfeso. Y hoy tampoco se puede permitir en la iglesia. Tampoco lo podemos permitir en la iglesia que se enseñe diferente doctrina a la palabra que el Señor hoy está dando a usted, hermano, y yo tenemos que estar claros en esto, hermano, porque ahí depende de que nosotros reinemos, hermano. Esto es crucial, nosotros como hijos de Dios estar claros en esto, hermano, porque si no, hermano, usted no va a tener dirección, usted no va a saber para dónde va, y cualquier bus, como dice el hermano Edward Stanford, cualquier bus le va a servir. Cualquier viento de doctrina se lo va a llevar, hermano, si usted y yo no estamos, hermano, claros en esto que el Señor nos está dando. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, y de allí cuando se desapareció la palabra profética, dice que allí pues los hermanos quedaron allí pues sin dirección, hermanos, y salieron los presbíteros de las iglesias. Entonces usted se imagina aquí que el hermano Alonso tenga un concepto, el hermano Armando tenga otro, el hermano Pablo Vargas tenga otro concepto. ¿Ustedes se imaginan qué se formaría aquí? Entonces ellos allí en la iglesia en Esmirna, ellos quedaron en eso, hermano. Ellos quedaron en que cada uno iba a dar su concepto. Imagínense. Pero ellos, vino una luz a ellos y dijeron: no, pero es que imagínense, si aquí da un concepto X, se da un concepto Y, si da un concepto Z, esto se va a formar aquí, ¿cierto? Entonces ellos formaron un obispado. Ellos hicieron allí un obispado y este era el líder allí, ¿cierto? Entonces este obispado tenía autoridad, ¿cierto? Tenía preeminencia, era de pronto la ciudad más grande. Allí, entonces, ese era el que gobernaba la iglesia, ¿cierto? Pero no tenía la revelación de la palabra profética. No tenía, hermano, la revelación de parte de Dios. Y allí comenzó la jerarquía en la iglesia. Allí comenzó, como decía nuestro hermano Heiner, eso está en nosotros. Comenzó la lucha por cargo, la lucha por la posición, la lucha por la preeminencia, el primer lugar, a reclamar honra. Comenzó todo esto, hermano, allí comenzó todo esto, ya a degradarse la iglesia en Esmirna, como el Señor nos hablaba. Comenzó la lucha de posiciones. Esto dio origen al sistema clerical. Dice que esto se tomó como modelo del judaísmo, ¿cierto? Señor Jesús, hermanos, dice que allí pues dice que surgieron la jerarquía, dice que el clericalismo, hermano, todo esto, hermano, surgió allí, Señor Jesús, porque el deseo del corazón de Dios, hermano, desde un comienzo era que todos nosotros sirviéramos. Ese era el deseo del corazón de Dios, que todos nosotros sirviéramos. Pero como el pueblo de Israel comenzó a adorar, hermanos, el becerro de oro, al Señor le tocó escoger una tribu, ¿cierto? Para que ellos administraran allí. Eso fue lo que le tocó hacer el Señor allí. Y allí se formó, hermanos, este modelo, este sistema clerical, hermanos, Señor Jesús.
y nacieron allí los padres apostólicos. Estos padres apostólicos, ellos no pudieron, hermanos, sostener la palabra profética, porque ese era el trabajo de ellos, de mantener la palabra profética que se había perdido desde la muerte del apóstol Juan. Surgieron estos padres apostólicos y ellos no dieron para sostener allí la palabra profética, hermano, y la iglesia comenzó a degradarse. Comenzó a degradarse porque ya la palabra profética no estaba como esa luz que alumbra en lugar oscuro, y ya la iglesia comenzó allí, hermano, a entrar en una oscuridad, porque ya no había, hermano, un profeta que le diera dirección a su iglesia. Ya no había una revelación directa de parte de Dios a un profeta para que revelara, hermano, y diera dirección a su iglesia. Y allí en Esmirna, la iglesia, allí a través de todo esto, hermano, que hemos compartido, a través de los presbíteros, los obispos, hermanos, allí, los padres apostólicos, la iglesia comenzó a entrar en una degradación allí, hermano. ¿Por qué la iglesia comenzó a degradarse? Porque la iglesia perdió la palabra profética. La iglesia perdió la palabra profética. Entonces, hermano, luego allí surge la iglesia en Pérgamo. Entonces allí la iglesia comenzó a introducirse más en la oscuridad. Ya la iglesia comenzó, hermano, allí, hermanos, a degradarse más. Dice que allí la iglesia se unió a la política. Ya la iglesia en Pérgamo se comenzó a unir a la política. Dice que el emperador Constantino, él abrazó la fe, dice que él abrazó la iglesia, y dice allí de que los maestros que reclamaban honra recibieron doble reconocimiento, hermanos, y allí la iglesia comenzó a degradarse más. Ya la iglesia comenzó a enredarse con la política, a entrelazarse con la política, y comenzó la degradación en la iglesia. Vamos, hermanos, a Mateo 23:2. Aleluya. Vamos a Mateo 23:2. Dice, hermanos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire, vamos a leerlo todos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces la cátedra de Moisés era un lugar que había allí, ¿cierto? Donde que se tenía que sentar el apóstol, ese que recibía la revelación de parte de Dios para dar la dirección a la iglesia. Allí se tenía que sentar el apóstol, allí en la cátedra de Moisés. Allí se tenía que sentar ese apóstol, pero porque entre ellos no había, hermanos, quien recibiera la revelación de parte de Dios por la degradación que había allí. No, ellos no había nadie que recibiera allí la revelación de parte de Dios para dar dirección a la iglesia. ¿Qué sucedió allí? Dice que ellos allí, hermano, en la cátedra de Moisés se sentaron quienes, los maestros, se sentaron los escribas y se sentaron los fariseos. Pero ya ellos no lo hicieron con la revelación de parte de Dios para dar dirección a la iglesia. Hermanos, comenzaron ellos allí a dirigir la iglesia en ese estado, hermanos. En el estado del conocimiento y en el estado de la doctrina. Comenzaron ellos a dirigir la iglesia, pero no tenían, hermano, ellos allí el hablar profético de Dios que da dirección a la iglesia. No sé si usted me está entendiendo, hermanos. En falta de un apóstol que recibiera la revelación de Dios para dar dirección a la iglesia, ¿qué hicieron ellos de manera arbitraria? Los maestros que pedían honra, 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 y los escribas y fariseos se sentaron en el lugar que le correspondía al apóstol, y ellos en ese estado, hermano, comenzaron a dirigir a la iglesia. Hermano, y ahí la iglesia, hermano, comenzó a degradarse más, la política, se comenzó la iglesia a enredarse con la política, hermanos. Pero el Señor dice allí, hermanos, que bueno, luego surgió algo peor. Mire, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Allí, hermanos, surgió algo peor, las mayores aberraciones que pueden haber hoy en el cristianismo. Surgieron allí, hermano, en esta degradación de la iglesia. Allí surgió, hermano, el obispado, el arzobispo,
los cardenales, el sistema papal. El sistema papal, hermano, surgió allí en la iglesia en Tiatira, dice, donde hubieron las mayores aberraciones, hermano, que pueden existir, hermano, en el cristianismo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermano, pero dice que el Señor allí en medio de toda esta degradación, en medio de toda esta situación, dice que el Señor guardó la línea de la vida. Aleluya, hermanos, en medio de toda esta degradación por haberse perdido la palabra profética, por haber desaparecido la palabra profética, dice que el Señor guardó la línea de la vida. Aleluya, hermano, el Señor guardó la línea de la vida. Dice de que allí, hermanos, hubo un remanente. Dice Apocalipsis 2:23, dice que los demás. ¿Y quiénes eran los demás? Eran aquellos, hermano, el remanente que el Señor guardaba en medio de toda esta situación negativa. Eran aquellos que el Señor guardaba en medio de esta situación negativa. No se unían, hermano, a todo esto, hermano, que se presentaba en cada una de estas épocas, en cada una de estas eras. El Señor guardó la línea de la vida. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque hoy el Señor en medio de nosotros está guardando la línea de la vida. Aleluya, porque el Señor en medio de nosotros hoy, hermano, está guardando el remanente de vencedores, la línea de la vida, hoy la está guardando. Eso surgió en la iglesia en Tiatira, hermanos, las mayores aberraciones con el sistema papal, obispo, arzobispo, cardenales. Aleluya, hermano, luego surgió la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis fue una reacción ya pues a la restauración de la iglesia, como el Señor nos hablaba a través del hermano, y ahí comenzaron a haber unos destellos. Pero dice allí que la iglesia en Sardis, ella pues allí dice, la iglesia en Sardis tuvo una reacción de restaurar la iglesia, pero aún tenía muchos errores. Cargó muchos errores, hermanos, muchos años. Oh Señor Jesús, dice, el clericalismo siguió con sus ritos y ceremonias. Dice allí, y no tenían la palabra profética, que era lo más importante para guiar la iglesia. Allí hubo una reacción para la restauración de la iglesia. En medio de todo esto, hermanos, pero dice allí que ellos todavía cargaban errores. Dice que todavía con el clericalismo tenían ritos, todavía tenían ceremonias y no tenían la palabra profética, que era lo más importante, hermanos, que era lo más importante para dar dirección a la iglesia. Pero dice allí de que el Señor en medio de todo esto, el Señor guardó, aleluya, la línea de la vida. El Señor guardó el remanente, el Señor guardó los vencedores. Amén. Luego en el siglo XVIII, hermanos, ya en el siglo XVIII a finales, surgen los hermanos de Moravia. Mira, hermano, presta atención, hermano, es bueno que usted y yo sepamos esto. Es bueno para estar claro, para no ser engañados. Hermano, dice que luego del siglo XVIII surgieron los hermanos de Moravia. Ellos se dieron cuenta que el clericalismo, hermanos, que la jerarquía, que los laicos, que todo esto era, hermano, algo, una doctrina errada. Que todos somos iguales. Amén, que todos somos iguales. Que necesitamos amarnos los unos a los otros. Que necesitamos tener una sola visión. Aleluya, que hoy nos gobierna, hermano, y es traer el reino del Señor en esta tierra. Que comenzamos a amarnos los unos a los otros para servir al Señor en amor. Esto surgió en los hermanos de Moravia en el final del siglo XVIII y al final del siglo XIX. Amén. Y luego, hermano, en el siglo XX, aleluya por el siglo XX. Aleluya por el siglo XX. Allí surgió Filadelfia, aleluya. Amén, hermano, allí surgió Filadelfia. Allí surgieron los hermanos Guachimaní, Winnie Lee, hermanos, y ellos comenzaron a dar las verdades a la iglesia. ¿Cierto? Ya comenzó el resurgimiento de la palabra profética. Ya había palabra profética. Ya a partir del siglo XX ya había palabra profética. Aleluya, estaban las verdades allí, hermanos. Aleluya, pero la iglesia aún no estaba preparada, no había realidad, no había práctica. Señor Jesús, con los hermanos Winnie Lee y Guachimaní, ¿verdad? Hermanos, y dice que de allí surgió el hermano Don Yulán. Aleluya, el siervo Don Yulán, que durante 40 años nos preparó a nosotros. Nos preparó a nosotros. Dígale al hermano que está al lado, el Señor a través del apóstol, del siervo, nos preparó a nosotros. Hermanos,
El Señor a través del siglo XX, a través del hermano Don Yulán, preparó a estos siervos que hoy estamos aquí. Aleluya. Que hoy estamos sirviéndole al Señor. Amén. Él nos preparó, fue duro, fue un trabajo arduo. Nos hablaba mucho, nos hablaba del pollino. Nos decía que ese pollino tiene que estar atado a la vid, que comiéramos uva. Si recuerdan, cierto, cuando nos hablaba el Señor a través de nuestro hermano Don Yulán, que comiéramos uvita, y Él nos comenzó a preparar a nosotros. Cierto, en esta era, hermano, hoy estamos nosotros aquí. Hoy estamos nosotros aquí, hermanos, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Hoy está la iglesia en Filadelfia, esos que aman la venida del Señor, esos que hoy, hermanos, van a terminar esta era, gloria al Señor. Esos, hermanos, que hoy luchan, hermanos, por el reino de Dios en esta tierra. Tenemos la palabra profética, hermanos, más segura, la tenemos hoy. Tenemos la seguridad de la palabra profética. Hermanos, tenemos la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, vemos, hermanos, lo sobrenatural que está pasando a través de la palabra profética, los milagros que hoy se están dando, hermanos, en las calles. Aleluya, gloria al Señor. Hoy tenemos, hermanos, la revelación de parte de Dios. Aleluya. Hoy tenemos la promesa que el Señor hizo en Salmo 110. Hermanos, dice que hoy caen como gotas de rocío, ¿cierto? El Señor nos dio, Él puede orar por usted. El Señor nos dio la inmersión en la palabra. El Señor nos dio las herramientas. Hermanos, Bucafé, hermanos, colportaje dinámico, red de cuidado. Aleluya, gloria al Señor, hermano. El Señor nos ha dado todas las herramientas, hermano. ¿No es maravilloso, hermanos? Aleluya, ¿no es maravilloso, hermano? Hoy tenemos todas las herramientas. Mujeres conectadas, hombres de oración, el CP, Expolibro. Hermano, hoy tenemos el PA, hoy tenemos todas las herramientas, aleluya, para establecer el reino del Señor en esta tierra. Hermano, y la promesa del Salmo 110 dice que le iba a dar en este tiempo, en esta era final, un ejército, aleluya, de jóvenes santos, hermanos. Aleluya, nosotros somos de la generación antigua, ¿cierto? Los que vamos a cumplir casi 50 años, ustedes los que tienen más de 50, pero tenemos el otro espíritu, aleluya. Tenemos el espíritu de Josué y tenemos el de Caleb. Y hoy nos unimos a estos adolescentes, nos unimos a estos jóvenes que hoy están en la vida de la iglesia, aleluya, para traer al Señor, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y eso que está pasando hoy, hermanos, es maravilloso. Hoy está en esa gota del rocío. En Brasil hay una conferencia hoy, hermanos. Comenzó ayer. Es glorioso de ver esos adolescentes, esos jóvenes, hermanos, niños, preadolescentes allí, hermanos, sumergidos en la voluntad de Dios, en la palabra profética, obedeciendo la palabra profética porque sabemos que proviene de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Aleluya, esto es maravilloso, hermanos. Gloria al Señor. Hoy los adolescentes, ellos estudian y le sirven al Señor. Predican el evangelio, decía el Señor allí. Hoy tenemos la casa de adolescentes. Ellos vienen y salen los viernes del colegio, se van para la casa de adolescentes. Allí, hermanos, se preparan, le sirven al Señor y el domingo son entregados a sus padres. Aleluya, hermano, esto es maravilloso. Hermano, por eso el enemigo no está contento. Por eso hoy la palabra profética está siendo atacada. Por eso el profeta hoy está siendo atacado. Porque es la lucha de dos reinos. Es el reino de Dios y el reino de Satanás. Y Satanás no está contento con lo que nosotros hoy estamos haciendo. Aleluya, hermano, pero nada nos podrá detener, decía el Señor allí. Nada podrá detener a la iglesia en Filadelfia. Somos imparables. Vamos a ponernos sobre nuestro pie y decir, somos imparables. Aleluya. Somos imparables. Nada podrá detener Filadelfia. Somos imparables. Somos imparables. Era para levantar a los que están un poquito, ¿cierto? Amén. Amén, hermanos. Para finalizar rápidamente, seguimos orando por los hermanos que están en quebranto de salud. El hermano Evelio,
oramos para su pronta restauración. Y muchos hermanos también se encuentran en quebranto de salud. Esta gripa, hermanos, que está dando, ¿cierto? Algunos dicen que es el abrazo de Petro, ¿sí? Esa cae con dolor de cabeza, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de garganta. Pero mire, a veces esa gripita no nos permiten ir a las reuniones, ¿cierto? Y necesitamos este cuerpo sano para servir al Dios vivo, amén. Por eso oramos para la restauración de nuestros hermanos. Nuestro hermano Evelio, también la hermana Elizabeth Martínez. Hermano, escuche por favor. Elizabeth Martínez, nuestra hermana aquí, este miércoles va a ser operada, hermano, mire. Le van a hacer un trasplante de rodillas. Esta sierva que el Señor nos ha dado, que hoy estaba, vio cómo estaba dando saltos de gritos, cuando estaban dando los gritos de guerra. Y con Alicia se animó más, ¿cierto, hermana? Entonces, mire, la sierva la van a intervenir este miércoles. Se necesitan donantes de sangre O negativo. ¿Dónde se hacen las donaciones, hermana? ¿Quién está? Bueno, entonces seguramente en el grupo vamos a estar, se va a estar comunicando de la iglesia a dónde se necesitan hacer las donaciones. Lo importante es que si usted tiene este tipo de sangre, hermano, puede colaborar con nuestra hermana allí porque se necesitan como respaldo. Amén. Y hermanos, están los almuerzos, unos deliciosos almuerzos allí. Sopita, arroz blanco, lentejita, carnes mechadas, para terminar, hermano, y cerrar esta comunión. Amén. Entonces vamos a orar despidiendo esta reunión. El alimento diario lo comenzamos este lunes, hermanos. Amén. Entonces se acerca allí para reclamar su alimento diario. Y ya sabe que el hermano del sector va a estar encargado de recaudar los recursos del alimento diario. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por hablar, Señor, tu palabra a tiempo. Tú sabes que necesitamos de este hablar vivo, que produzca en nosotros un ardor para hacer tu voluntad. Señor, un deseo profundo de hacer tu voluntad. Ven a quitar todo desgano, toda distracción, todo desánimo que hay en nuestro ser. Creemos, Señor, que la solución está en escuchar con amor reverente tu palabra profética. Señor Jesús, hacer inmersión en ella. Señor, ven a restaurar, Señor, nuestra relación contigo, nuestra relación con la palabra, nuestra relación los unos con los otros. Señor Jesús, gracias, Señor. Creemos, Señor, todo lo que puede causar la palabra profética, todos los beneficios, Señor, todas las bendiciones. Así que gracias, Señor. Señor, así como nos has traído, llévanos a nuestros hogares, Señor, bendecidos en tu nombre. Seguimos orando por los hermanos que están en quebranto de salud. Sigue restaurando su salud, Señor Jesús, porque queremos estos cuerpos sanos, Señor, para servirte. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Quedan, hermanos, despedidos y ahí. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou, segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual